¿Y qué va a pasar? Cuando se cierre la puerta no lo vamos a saber. Ahora, pero cuando veamos a la abominación desoladora, como dijo Jesús, porque vamos a predicar el fuerte pregón, va a llegar el fin, y cuando vemos a la abominación desoladora, ¿no? Como Dios le mostró en el Juárez, Satanás viniendo a la tierra y la gente diciendo Cristo ha venido, entonces sabemos que terminó el tiempo de gracia. Y ahí tenemos que huir a las montañas. Y ahí empieza el tiempo de angustia de Jacob. Ese es el tiempo de angustia de Jacob, que empieza antes que caiga la primera plaga. ¿No? Porque cuando vemos que vino abominación desoladora, sabemos que ya está. Entonces, hasta acá, desde que fue quitado el continuo, hay 1290 días. Y la bendición de Dios a su pueblo viene a los 1335 días. O sea, sabemos que el tiempo de angustia de Jacob como máximo dura 45 días, pero va a ser acortado. Entonces, cuando vemos esa señal, la gran multitud sabe que llegó el fin y deja de predicar, porque ya no tiene sentido, cerró la puerta y huye a los montes. Y empieza el tiempo de angustia de Jacob. Y después empiezan a caer las plagas. Entonces, cuando caen las plagas, justamente ya no hay gracia. El pueblo de Dios no tiene que predicar nada. Terminó su misión, cumplió su misión. Quedó preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Y cuando Jesús sale del santuario, porque acá sale el santuario, empieza a caer las plagas. Después de confesar el nombre de la gran multitud, termina su obra, el santuario es purificado y Jesús sale. Y ahí caen las plagas. Hasta que, en el tiempo de la sexta plaga, Dios libera a su pueblo. Se produce la resurrección especial y Dios libera y bendice a su pueblo. Ahí se escucha el grito de triunfo. Y los impíos les son abiertos los ojos y le dan su castigo a la gran ramera. Y después sobre ellos cae la séptima plaga. Y aparece la señal del Hijo del Hombre y los impíos se meten debajo de las piedras. Y cuando Jesús viene, se produce la primera resurrección, porque Él viene a buscar a todos los redimidos para llevarlos a la fiesta de bodas. Y ahí empieza la fiesta de bodas, la fiesta de las cabañas. Ahora esto es lo que Dios anunció. El día y la hora de ninguna de estos lo vamos a ver en forma anticipada. Ahora sabemos, fíjense, cuando se cierra la puerta, tampoco vamos a ver después el día y la hora que se cerró la puerta. Solo vamos a saber el tiempo cuando veamos las señales como la primera trompeta, cuando empezó el tiempo de angustia. Y vamos a ver, justamente cuando suene cada trompeta nos vamos a dar cuenta en cómo está avanzando el tiempo de angustia. Cuando se cierra la puerta y Jesús diga el que es inmundo siga siendo inmundo y el que es santo santifíquese todavía, no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es que Satanás viene y sabemos que terminó el tiempo de angustia. ¿Con qué evento? ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué evento pasa qué cosa, hermana? Inicia el tiempo de angustia. Al tiempo de angustia se inicia con a ver si lo tenemos por acá. Y mientras usted busca, mi hermanito, significa sí. que las plagas, todo, bueno, no sé si entendí bien o qué, pero las plagas vienen después de las trompetas, ¿verdad? Y Sí, eso de las, y de las plagas, entonces, según nos han enseñado, que va a durar un año, pero no me queda ya no estoy segura si eso va a ser así. Entonces, esa es mi pregunta, si esas 7 plagas durarían, o sea, se llevarían a cabo durante ese año, supuestamente. No dura un año. A ver, lo que estamos viendo, ahora vuelvo a... Estamos en el libro, en Daniel, ¿no? A ver, ¿dónde estaba Daniel? Por acá, estamos viendo... ¿Aquí era? No era acá. Qué raro. Estamos viendo... Acá está Daniel, al lado, no lo estaba viendo. No, estamos acá. Ahora, fíjense que cuando termine el fuerte pregón, ¿no? Y vemos aparecer a la abominación asoladora, Satanás, sabemos que llegó el fin. Pero
La abominación desoladora viene a los 1290 días de que fue quitado el continuo. Y de acá hasta que termine el tiempo de angustia de Jacob hay 45 días, pero van a ser acortados, hay menos de 45 días. El tiempo de las plagas también va a ser cortito. No es largo, no va a ser un año. ¿Verdad? Entonces, no va a ser un año. O sea, el tiempo de angustia de Jacob son menos de 45 días. El tiempo de las plagas va a ser más o menos así. No es un año. Lo que dura más tiempo es el tiempo del fuerte pregón, porque por misericordia Dios quiere que todo el mundo pueda escuchar ese mensaje y recorrer el camino angosto hasta recibir el sello de Dios. Pero el tiempo de las plagas va a ser cortito, no dura un año. Son menos de 45 días el tiempo de angustia de Jacob, que empieza antes que caiga la primera plaga, pero más o menos las plagas podemos decir que es algo parecido. Mucho más no va a ser. Entonces, una cosita, la batalla del Armagedón, digamos, que sería el tiempo de angustia, comienza el día 11, que es el tiempo que queda de misericordia de Dios, hasta el día 15, que es la venida de Él, ¿no es cierto? Porque no es la venida de Él, sino comienza la fiesta de los tabernáculos. Entonces, también ahí hay un tema de tiempos, porque también uno tiene que tener en cuenta que es una época de tiempos que Dios va a ir acortando por misericordia, y no nos debemos de olvidar de eso. Y los días que figuran en Daniel 12 son días literales, no son días proféticos. Entonces, yo entiendo que, como dice la hermana, las plagas vienen después que viene el desolador, el que viene la abominación desoladora. Y ahí hay un tiempo que, si realmente Dios, como decís vos, ahí esos 45 días son algo que, no sé, Dios dice que por misericordia lo va a cortar, así que no podemos poner fechas, ni días, ni tiempos, ¿no? Me parece que es medio como imprudente hacerlo. Sí. Ok, entonces el tema es el siguiente. Fíjense, cuando es quitado el continuo, la trompeta empieza a sonar según la fiesta, justamente las fiestas solemnes de Jehová, en el día 1 del mes séptimo, anunciando que el día 9 es quitado el continuo. Ahora para nosotros no hay tiempo, porque en este periodo no hay tiempo, el tiempo no sería más. Entonces, solo sabemos que empieza a sonar la trompeta, va a sonar hasta que es quitado el continuo, cierra la puerta, en el antitipo del día 9 del mes séptimo. Después viene el día 10, que es donde Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Termina ese día, llega el 11, pero Jesús no viene. ¿Qué pasa? Desde el día 11 hasta el día 15 hay 4 días intermedios, porque Jesús viene cuando viene a buscar a su esposa y se produce la resurrección y empieza la fiesta de los tabernáculos, las cabañas. Ahí se produce la segunda venida, pero en el medio hay 4 días. Entonces esos 4 días son los que anuncian el tiempo del fuerte pregón. Simbólicamente son 4 días que podemos decir, bueno, podríamos tenerlo como 4 años. Y queda bien, porque fíjense, dentro de los 4 años entran perfectamente los 3 y medio de el fuerte pregón, y después todo esto entra dentro de ese periodo de 4 días hasta que Jesús viene, que van a ser acortados. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos y pongamos línea sobre línea todo esto, porque el pueblo de Dios no va a querer que se termine, no va a querer que cierre la puerta, porque durante el fuerte pregón vamos a estar predicando lo mismo que ahora, buscando que la mayor cantidad de gente se arrepiente y sea salva, porque eso es lo que está deseando el pueblo de Dios. Y cuando veamos la abominación desoladora, vamos a ver que terminó el tiempo de gracia. Pero eso es lo que Dios nos dice que va a pasar. Ahora, la última pregunta es, lo pusimos en Nexo 6, que lo vimos la semana pasada. ¿Comienza el tiempo de angustia con la ley dominical? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque como Dios se le reveló a Nehuay, comienza con el primer juicio de Dios, con la primera trompeta. Y además, antes de que la ley dominical activa sea aprobada,
y venga la ruina de los Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos tiene que ser amonestado por el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque Dios nunca permite que pase algo sin que ese pueblo sea amonestado. Entonces, la aprobación de la ley dominical activa en Estados Unidos implica la apostasía nacional y la ruina nacional. Y antes que eso ocurra, es el pueblo que tiene que ser amonestado. No puede empezar el tiempo de angustia con la condena a Estados Unidos. Tiene que ser amonestado. Entonces, el tiempo previo a que suba una bestia de la tierra de Estados Unidos, como Dios le mostró en el Juárez, tiene que sonar la trompeta, el pueblo tiene que ser amonestado, ¿no? Y lo que viene es destrucción repentina, y justamente lo primero que Dios le mostró, que está es esta cita, dice: la noche se me presentó una escena, parecía como si una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo y destruía grandes casas. O sea, en vez de caer y producir un desastre, con misericordia explotó como que explotaba y producía fuego por todos lados. De diversos lugares procedía el clamor: el Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Quién clamaba esto? Los que estaban preparados, dice ella. Pero muchos adventistas no estaban preparados para encontrarse con él, pero unos pocos decían: alabado sea el Señor. Y ahora los otros, los que nunca habían escuchado, les preguntan: ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina, como dice Pablo. El día del Señor viene con destrucción repentina. Y la respuesta es: porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. Y la visión sigue. Entonces le preguntan: ¿por qué no nos contaron que esto iba a pasar? Estamos perdidos. Pero no estaban perdidos. Entonces, si nos conocían, ¿por qué no nos predicaron? Entonces, ¿quién dice justamente alabado sea el Señor? Los que están preparados. Pero les predicaron a sus vecinos, no. ¿Por qué no les predicaron? Porque estaban haciendo la obra que Dios les dio para hacer. Le estaban dando el alimento a tiempo a sus hermanos. Y ahora sí empiezan a predicarles. Eso es lo interesante. Entonces, esta es la señal del comienzo del tiempo de angustia. Esta es la primera trompeta. Ahora, cuando Satanás justamente lo ve y todas las religiones lo ven, es porque el pueblo adventista empieza a predicar, porque empieza el fuerte pregón. Y se empieza a predicar: ha caído Babilonia, salí de ella por lo mío. Y el espíritu y la esposa empiezan a decir: ven, porque hay esposa. Y eso, como Dios les mostró en el Juárez, va a enfurecer a las iglesias caídas y a los adventistas nominales, que van a buscar el apoyo del Estado. Y van a buscar justamente el apoyo del poder civil para imposición de sus dogmas. Y lo interesante es que esos dogmas de la bestia, el falso profeta, y de los adventistas nominales van a ser los mismos. Porque cuando uno se fija cuáles son los puntos comunes de doctrina que unen a católicos y protestantes, y se fija en las 28 creencias, y se fija, por ejemplo, en el libro de la Trinidad, son los mismos. Las mismas doctrinas que los unen a ellos son las que están en la iglesia adventista. Y en el libro de Trinidad se nos dice claramente que tenemos el mismo fundamento. Entonces, ¿pero qué pasa? En ese tiempo se empieza a predicar y Satanás se da cuenta y manda la ley dominical para ser aprobada. Y entonces eso le da más poder a la predicación del pueblo adventista, dice Elena White. Dice: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado usadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. O sea, ¿cuándo tiene este efecto? Mientras se está discutiendo la ley dominical. Y el pueblo adventista está predicando el fuerte pregón. Esto es lo que va a ser, justamente, porque van a haber hechos, y los hechos son el cumplimiento de la profecía. Entonces van a crear el mensaje, y van a salir de esas iglesias, porque van a ver que se unieron con Roma, y junto a Roma están buscando el apoyo del poder político para perseguir a los que no se unen a ellos.
Entonces, cuando el pueblo adventista, como Dios le mostró a Juárez, sale a predicar el fuerte pregón, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Pero no había bestia. Ahora, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, y salen corriendo a buscar el apoyo del Estado para impedir el fuerte pregón, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Entonces, ¿qué hace el pueblo adventista? Los sellados salen, salimos. ¿Por qué salen? Porque antes no estaban predicando afuera, estaban predicando a sus hermanos. Y ahora llega el tiempo de la hora undécima, y los obreros de la hora undécima se unen al pueblo adventista y empiezan, el espíritu y la esposa dice ven, y los que oyen también digan ven. Y empieza el llamado. Entonces así empieza el fuerte pregón. Y después sigue. Y después viene la ruina nacional de Estados Unidos y toma el poder político, justamente los 10 reyes, que son todos los presidentes de nuestros países, y le dan su poder y su autoridad por el resto del tiempo de angustia a la bestia religiosa, para que sea el que fue un rey, vuelva a ser rey y sea el octavo. Entonces, eso es lo que Dios nos mostró claramente por medio de su palabra y por medio de los testimonios de Elena White, qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando se apruebe la ley dominical, ahí viene una ruina nacional. Pero antes que suceda eso, por misericordia, Dios quiere que ese pueblo sea amonestado. Y antes que suceda eso, una gran multitud va a salir de esas iglesias caídas. Ahora, el problema es que ninguno de los adventistas nominales va a comprender, ninguno de los impíos comprenderá. Pero para las otras personas, la puerta todavía sigue abierta. Bueno, ese es el tema. Bueno, ¿se entendió? La idea es justamente que pregunten todo lo que quieran y yo si les puedo dar información que pueda ser útil, se las doy. Ok. Y muchas gracias, hermano Cristian. Muy bien, muy bien. Bueno.